Buenos días, chicos. El tema para ver en esta clase va a ser el registro público de la propiedad y del comercio en México. Vamos a empezar por definirla. Nos dice, es aquella institución dotada de fe pública que brinda seguridad jurídica a los otorgantes de los actos, sus causavientes o terceros, a través de la publicidad. A veces la creación de estos actos jurídicos o bien de hechos con relevancia jurídica los puede realizar una persona física o una persona moral. Esa es la definición del registro público de la propiedad y del comercio, muchachos. Vamos a ver un poco de historia y vamos a conocer unos datos muy interesantes que tal vez muchas personas desconocían. Dice la historia, los bienes raíces tienen un valor intrínseco, de ahí que todo lo concerniente a su publicidad puede ser rastreado hasta la Biblia misma. Y en el antiguo Egipto era el archivo de adquisiciones, que intervenía en la contratación inmobiliaria y la transmisión de los derechos que traen aparejados. En el derecho español, las Cortes de Madrid en 1528 solicitaron al emperador Carlos I que aquellos escribanos que han dado su fe en las compra-ventas de inmuebles, así como de los censos, pasaran dicha información al escribano del consejo, y 11 años después fueron las Cortes de Toledo quienes propusieron la creación del registro de censos, tributos e imposiciones a cargo de un fiscal que contaría con un libro especial de asientos. Sin embargo, los tribunales siguieron dándole valor probatorio a los títulos sin inscripción. Y desafortunadamente esta pragmática quedó sin efectos en la práctica. En 1768 se dictó la instrucción de los señores fiscales de Hacienda, creándose así el oficio de hipotecas y estableció el procedimiento de inscripción ante él. Cabe destacar que el encargado era el escribano del ayuntamiento, cabeza de partido, y contaba con un libro de asientos, y se tomó la pragmática de 1528. Eso es una breve historia de cómo fue surgiendo el registro público. Nos estamos enfocando más a España, dado por los motivos de la conquista que sufrimos por ese país. Pero vamos a ver ya cómo fue la historia del registro público de la propiedad del comercio en el México independiente. Y aquí vamos a ver unos datos interesantes que ese de confesar yo tampoco los conocía. En las últimas décadas del virreinato de la Nueva España, la Real Audiencia de la Ciudad de México aprobó, mediante el acta del 27 de septiembre de 1784, la instrucción de 1768, creándose las oficinas del oficio de hipotecas en los ayuntamientos de Veracruz, Oaxaca, Toluca, Querétaro, Celaya, Guanajuato capital, Morelia, Cuernavaca, Orizaba y Córdoba. Este es el dato que les comento, muchachos. Desde 1784 se creó en estas ciudades lo que fue los empezos del registro público de la propiedad del comercio. El dato interesante es de que el de Celaya, en la ciudad donde vivimos, es de los más antiguos del país. Yo no lo sabía, la verdad. Vamos a proseguir con la historia. Y aunque en 1821 se consumó la independencia nacional, el principio séptimo de los tratados de Córdoba reconocía aún vigentes las leyes españolas, y por tanto lo referente al oficio de hipotecas seguiría como hasta en ese momento. Cabe destacar que en la última administración presidencial de Antonio López de Santa Anna se expidió la ley del oficio de hipotecas del 20 de octubre de 1853 para regular su funcionamiento, cualidades y responsabilidades del escribano encargado. Sus ventajas fueron las siguientes. Número 1. Se le reconoció el carácter público al control de los bienes inmuebles, así como a su publicidad. Número 2. El oficio cobraría derechos de inscripción de títulos y expedición de copias, así como por búsqueda de información concerniente al inmueble que se solicitara. Número 3. El ayuntamiento de cada municipio cabecera tendría facultades de inspector de escribanos para dicho efecto. Número 4. Previo un procedimiento de evaluación pericial, el cual hoy se usa para dictaminar el valor de subasta en los juicios ordinarios y ejecutivos,
civiles. Siguiente punto, todos aquellos inmuebles vacantes se subsanarían públicamente. Eso era de un poquito, esto es un poco de la historia. En la legislación nacional, una vez finalizada la Guerra de Reforma y la intervención francesa, el surgimiento de la legislación nacional se prolongó, pero las demás, al igual que el gobierno nacional, poco habían hecho hasta antes del plan de Ayutla. En los proyectos zacatecanos de 1829, jalisciense de 1839 y los federales Sierra de 1851 y Jauregui de 1861, se observaba la intención de crear un registro de hipotecas muy distinto del colonial oficio. En Veracruz, tanto en 1859 como en 1869, nacieron los registros civil y público de la propiedad por virtud de las leyes de reforma, como por la promulgación del Código Civil Corona del 17 de diciembre de 1868, siendo don Francisco Hernández y Hernández gobernador de la provincia de Veracruz. El registro público de la propiedad como una realidad, muchachos. En el transcurso de 140 años, el registro público de la propiedad se ha adaptado a cada una de las necesidades de cada una de las 31 entidades federativas, pero los registros de todas y cada una de ellas coinciden en su estructura, en su organización y en las secciones que las conforman. Las gubernaturas y el jefe de gobierno tienen a su cargo dar publicidad y garantizar la seguridad jurídica de los titulares de bienes inmuebles frente a terceros, sustentándose en los principios de fe pública, legitimación, inscripción, prelación, calificación, rogación, especialidad, legalidad y tracto sucesivo, y de ahí que encomiende a sus secretarios generales de gobierno, y esto a su vez por conducto de las direcciones generales del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Las 31 entidades federativas se dividen en zonas registrales con mayor densidad poblacional y de importancia económica. Alberga a la oficina registradora a cargo de un funcionario denominado encargado con mando administrativo, presupuestal y jefe de ella, mientras que su oficial mayor es el funcionario subalterno que inscribe las solicitudes y hace las notas marginales de todo lo que corresponde a los inmuebles, sean propiedad o posesión o arriendos. Cada una de las 32 entidades federativas expide sus propias leyes del registro público de la propiedad y con su reglamento, con fundamento en sus propios códigos civiles y procedimiento de inscripción. Puede resumirse más o menos en los siguientes, muchachos. Número 1. La inscripción tiene efectos declarativos, es decir, toda inscripción de los inmuebles que se llevan a cabo en el registro público de la propiedad tienen ese efecto de ser declarados legales. Todo trámite, número 2, perdón, todo trámite se hará ante el sistema informático autorizado por la Dirección General, que captura, almacenará, custodiará y otorgará seguridad para que en lo posterior se consulte, reproduzca, verifique y transmita dicha información, cuya firma electrónica ampara el conocimiento de esto del oficial mayor. Es decir, todo inmueble debe de quedar inscrito conforme al sistema que tengan las oficinas del registro público de la propiedad de la entidad de donde se esté solicitando dicha información. Tiene que ser pública. Ese es uno de los principios del registro público, que tiene que ser pública. Es decir, nosotros, les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a realizar un embargo, que es una cantidad un poco elevada, nosotros podemos solicitar un certificado de propiedad a nombre del deudor y el previo pago a los derechos, obviamente. Y el registro público nos dice todas las propiedades que tenga la persona que nosotros estamos solicitando. Es público, muchachos. Ustedes pueden ir a solicitar hasta copias de escrituras de cualquier propiedad de cualquier persona porque es público. El número 3.
Una vez cargada la solicitud en el sistema, se anotará físicamente en el libro de gobierno, ya que ahí se contiene la relación de los documentos que lo acompañan. Este libro llevará la autorización de la Dirección General. Perdón, muchachos. Y el siguiente punto, los legajos que conforman el volumen llevarán una tarjeta índice de control en la que constará todos los movimientos de la propiedad del inmueble. ¿Ok? Tanto la expedición de los certificados serán a petición de la parte interesada, y el registro público de la propiedad está conformado de las siguientes secciones, muchachos. Adquisiciones, hipotecas, gravámenes, arrendos y comodatos es una sección. La siguiente sección es sociedades y asociaciones civiles. La tercera es de testamentos, autógrafos, y la cuarta es una auxiliar que se verifican todos aquellos actos imprevistos que pudiesen presentarse en la propiedad del inmueble. Ok. Como lo estamos viendo, se divide en 4 secciones el registro. La primera sección, como ya se los comenté, se encarga de las adquisiciones, hipotecas, gravámenes, arriendos y comodatos que se les pueda hacer a un inmueble. La siguiente sección se refiere a más que nada a las actividades comerciales, que son las sociedades y las asociaciones civiles. También se tienen que inscribir, muchachos. Y la tercera sección, como ya lo vimos, es sobre los testamentos. Más adelante vamos a ver todos y cada uno de los testamentos que existen, para que vayan teniendo un poquito de conocimiento sobre esto. ¿Sale? Continuamos. Todo registro se hace mediante solicitud escrita o por comparecencia del usuario. Actualmente ya se puede llevar a cabo por medio de la página de internet del registro público, todo trámite, muchachos. Donde se comprarán las copias del título que ampara el inmueble en cuestión y las copias del plano o croquis de su construcción con las colindancias vecinas. Esto es cuando hacen, por ejemplo, una compraventa. Se tiene que adjuntar todo esto. Son trámites que lo hacen ahí en la notaría. Tras su análisis, el encargado calificará la solicitud y en un lapso menor a 10 días hábiles emitirá la boleta correspondiente. Toda inscripción formará un legajo que se cargará del sistema mediante folio electrónico, y al igual que en el oficio de hipotecas, el registro público de la propiedad cobrará derechos por la expedición de certificados, copias de legajos que conforman el volumen y la búsqueda de información. Desde 1870, muchachos, con la promulgación y vigencia del Código Civil Federal, ya extinto, del Distrito y Territorios administrados por el Gobierno Nacional, hasta el Código Elías Calles de 1928, surgió la cuestión del patrimonio inmueble federal, que se separó del registro público de la propiedad distrital. Pues los inmuebles con que el Gobierno Nacional cuenta son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Pero aún así, todos aquellos bienes raíces que ha incautado, adquiridos con ánimo de dominio, actos jurídicos que se les da origen, se otorgan ante notario público con fe especial, otorgado por la Federación para tales efectos. ¿Cuál es es decir, existe un registro especial para poder hacer las inscripciones de todos los terrenos, propiedades que tenga el gobierno federal? Como ya ahorita se los comenté, esas propiedades no pueden venderse, no se pueden traspasar, son imprescriptibles por aquello de que pudiera operar la prescripción adquisitiva, ya sea positiva o negativa, con los inmuebles de propiedad de la Federación no operan, muchachos. ¿Cuál es el objetivo y la necesidad y utilidad de la institución? El principal objetivo de un registro público de la propiedad y del comercio es ofrecer la publicidad de los actos jurídicos para brindar seguridad jurídica a terceras personas. El registro nació de la necesidad de llevar una cuenta a cada titular, es decir, que en un principio tuvo una necesidad meramente administrativa, sin propósitos de publicidad, pues no se había descubierto siquiera la conveniencia de esta figura. La necesidad de la publicidad quedó manifiesta cuando la clandestinidad de las cargas y de los gravámenes que se recaían sobre los inmuebles
fue tal que se hacía imposible conocer la verdadera situación de estos. Entonces, aquel registro que nació por una razón administrativa con miras a llevar una cuenta para cada titular, se convirtió entonces en un registro con miras a la publicidad. Y así puede decirse que el registro nació como un medio de seguridad del tráfico jurídico. El registro público es de gran utilidad a la sociedad toda vez que proporciona certeza y brinda seguridad jurídica a las personas interesadas en celebrar un acto jurídico, y de no existir el registro, la sociedad viviría en un estado de incertidumbre. ¿Por qué, muchachos? Imagínense que que yo llegara y les dijera, ¿sabes qué? Te quiero vender la casa que está ubicada en tal calle y tal número. Y ustedes dicen, bueno, va, te la compro. Si no existiera el registro público de la propiedad como en la actualidad existe, ustedes no podrían checar si realmente yo era el propietario de esa propiedad. Entonces, anteriormente se hacían muchas cuestiones medias truculentas por esas cuestiones, y es por eso que el registro público tomó como principal objetivo y principio el de la publicidad. Es por eso que todo mundo puede checar qué propiedades tiene cada persona, porque esa es la certeza jurídica que nos otorga el registro público de la propiedad y del comercio, para evitarnos pues malos tragos, ¿verdad? Que si así fuera el caso de que nos quieran por ahí ver la cara. Les voy a definir cada uno de los principios registrales, muchachos. El primero es el consentimiento. Este principio consiste en que el registro siempre presupone un titular registral, y por tanto para cualquier modificación o cancelación de los asientos se requiere el consentimiento de dicho titular registral o sus causahabientes, con excepción del caso del mandato judicial que suple dicho consentimiento. Por ejemplo, la escritura que es firmada por un juez en rebeldía del demandado y es inscrita posteriormente. Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por orden judicial también, o por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas sin necesidad de expresión de causa. Podrán, obstante, ser canceladas a petición de parte. El siguiente principio es el de tracto sucesivo. Este principio obedece al concepto filosófico de casualidad. Esto es la serie de los actos sobre un mismo bien llevan al último. Por tanto, no puede inscribirse un acto si no está inscrito antes el acto que le da origen. Es decir, debe coincidir el titular registral con el vendedor. ¿A qué se refiere? Se los explico así más burdamente para que lo entiendan. Este principio del tracto sucesivo nos dice que tiene que haber, para hacer un nuevo acto jurídico, tiene que haber previamente otro acto jurídico que coincida con el nuevo acto jurídico. Es decir, tenemos un inmueble, propiedad de yo, Eliezer Rubio Vázquez, y se lo quiero vender al coordinador, no a alguien, a X persona. Para yo poder hacer este nuevo acto jurídico, que es la venta a un tercero, el inmueble tiene que estar inscrito a mi nombre. Para que nazca el nuevo acto, se cancela ese folio y se hace un nuevo folio, pero sí, lleva una secuencia. A eso es a lo que se refiere este principio, que es de tracto sucesivo, muchachos. El siguiente principio es el de rogación. Pongan atención. Este principio se encuentra vinculado con el consentimiento. Consiste en que se le solicita al registro su actuación, debido a que el registro público no puede actuar de oficio.
Es decir, el registro público, este principio de regulación se refiere a que el registro público no va a hacer actos jurídicos o va a cambiar de nombre de propiedades o va a inscribir algún testamento si no es a petición de parte. Él no puede actuar de oficio, siempre tiene el interesado tiene que solicitarle al registro público que lleve dichos actos jurídicos. A eso se refiere con la rogación. El de prioridad, muchachos, también llamado de prelación, es uno de los principios registrales más importantes. Alrededor de él gira la utilidad del registro. Este principio consiste en que el primero en inscripción es primero en derecho. Ojo, no el primero en tiempo en realizar el acto, sino el primero en su registro. Esto es la base de la seguridad jurídica. Existe un principio, muchachos, en derecho que se llama el que es primero en tiempo es primero en derecho. Aquí, en el principio de prioridad, nos lo dice bien claro. El que es primero en inscripción es primero en derecho. No porque, por ejemplo, muchas veces hacemos unas escrituras públicas con X notarios y no las inscriben los notarios. De hecho, hasta cobran más barato los notarios ese tipo de las escrituras porque no pagan los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. Si esa escritura no está debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, la persona que les vendió esa casa puede volver a vender esa casa, ¿sí? Y si la otra escritura fue inscrita y la de ustedes no, la que va a valer es la que está inscrita. No importa que su escritura tenga una fecha anterior, 2 años atrás, y la nueva escritura, la que está inscrita, tenga apenas un mes, ¿no? Se hizo en febrero del año 2020. Eso no importa. El principio de prioridad dice que el que tiene el derecho es el que está primero inscrito. Por eso hay que tener mucho ojo con esas cuestiones legales. El principio de legalidad, muchachos. Este principio, también llamado de calificación, confirma la vinculación estrecha entre el derecho notarial y el registral. Consiste en que el registrador haga un estudio de fondo y forma del documento a inscribir, es decir, el documento en que se consigna el acto debe satisfacer los requisitos de forma y de fondo y que exige la ley. Es decir, el registrador, cada acto que se le solicite a petición de parte, como lo vimos en el otro principio, tiene que analizarlo muy a fondo y profundamente y basado en este principio de legalidad. Es decir, existe una ley del notariado público, así como del registro público de la propiedad, y tienen que ser apegados a lo que nos dice dichos ordenamientos, así como también lo que nos dice el Código Civil, si así fuera el caso del estado de Guanajuato. El registrador no puede hacer actos jurídicos de registro si no está previamente autorizado o en las leyes correspondientes por lo cual ellos se rigen. A eso se refiere el principio de legalidad del registro público. El siguiente principio es el de legitimación, muchachos. La legitimación es uno de los principios más importantes de la actividad registral, pues el que otorga la certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes y su transmisión. Ya está muy claro ese principio, no creo que se los tenga que explicar, sino pues, hay comentarios en la plataforma y con todo gusto se los explico. El de publicidad es la razón de ser del registro público, ya que se creó para dar seguridad jurídica frente a terceros, era lo que comentábamos. Este principio de publicidad se basa en que todos los actos, todas las escrituras son públicas, cualquier persona las puede checar en cualquier momento que así lo desee o lo necesite. El principio de inscripción es el siguiente. Todo asiento registral debe ser materializado para que de manera objetiva se pueda conocer el acto que se celebró. Es decir, este principio, si se hizo una compraventa, tiene que quedar registrado como una compraventa. Si se hizo una donación, se tiene que quedar registrado como si fue una donación. ¿Ok? Que está muy sencillo también este principio. El de especialidad. Este principio consiste en las especificaciones pormenorizadas de las características del objeto a inscribir.
Naturaleza del acto que dio origen del derecho real, nombres generales de las personas y todo eso. Es decir, como vimos, el registro público está dividido en secciones. Si es una creación de una empresa, irá en la sección de comercio, que ya lo vimos, ¿no? Y si es una compraventa, donación, irá en la otra sección inscrita y todos tienen sus diferentes libros. El siguiente principio, muchachos, es el de fe pública registral. Este principio es regido por el imperativo de la fe pública, por lo que se le llama fe pública registral. Es decir, todo lo que está registrado en el registro público de la propiedad tiene esa fe pública registral. Es como si lo hacen notarios, las inscripciones, pero ya una vez que está inscrita en el registro público de la propiedad del comercio, tiene esa fe, esa legalidad y esa certeza, ¿sí? Espero que hayan entendido, muchachos, lo que es el registro público. Por aquí también les voy a dejar lo que es una tarea referente a lo que fue la clase del día de hoy. Como ya saben, pues va a tener fecha de entrega, ¿sí? Les quiero mandar un saludo y seguimos aquí por video viéndonos y tomando clases. Hasta luego, chavos.